Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, vamos a leer los versos 8 y 9. Dice: justas son todas las razones de mi boca, nada hay en ellas perverso ni torcido. Todas son claras para el que entiende y rectas para los que han hallado sabiduría. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana estamos ante tu presencia, estamos dándote gracias por tu amor, por tu favor, por tu misericordia. Te pedimos que en este día, Señor Jesucristo, le hables a nuestras vidas, traiga sabiduría, revelación y enseñanza por medio de tu poderosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, en el libro de Proverbios, capítulo 8, versos 8 y 9, en la Nueva Versión Internacional, dice: las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Este pasaje pues son unos versos que están en el libro de Proverbios y expresan la sabiduría que de parte de Dios le es provista al ser humano. Sabiduría que hace algún tiempo lo miramos, específicamente esto del libro de Proverbios, tal vez hace un mes. Esa sabiduría que está en el libro de Proverbios tiene doble aplicación. Tiene aplicación terrenal y tiene una repercusión, más bien, no doble aplicación, una aplicación terrenal con una repercusión en nuestra eternidad o en nuestra eternidad celestial. Bien la podemos llamar así. Y como les decía, dentro de los libros de las Santas Escrituras, el libro de Proverbios pues ocupa un lugar muy importante porque provee al ser humano, al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, algunos, no pocos, principios que el ser humano debería poner en práctica aquí en la tierra para que su peregrinar aquí en la tierra por lo menos tenga dos características. Primero, que cumpla la voluntad de Dios o que cumpla el propósito de Dios. Y segundo, que alcance algún grado de bienestar. Digo algún grado de bienestar porque aquí en la tierra, como es claro a través de la doctrina bíblica, la tierra no es el paraíso, la tierra es la tierra. El paraíso es muy diferente. La experiencia en el paraíso la tendremos nosotros cuando nuestro peregrinaje aquí en la tierra haya terminado, siempre y cuando aquí en la tierra hayamos cumplido con la justicia de Dios nuestro Señor. Justicia consistente en el reconocimiento, la aceptación y la subordinación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces les decía, en este libro de Proverbios está esta sabiduría entregada a través del rey Salomón, un hombre que fue muy sabio, ¿sí? Que se destacó por su sabiduría, que Dios lo usó para plasmar mediante la inspiración del Espíritu Santo a la vida de Salomón, para plasmar estos principios, pues que no hay que subestimarlos, todo lo contrario, hay es que ponderarlos, hay que tenerlos por verdaderos y por eficaces. Y mire lo que dice, ¿sí? Primero aquí en estos versos está haciendo una
está hablando acerca de lo justa que es la palabra de Dios y de los justos que son los juicios y los decretos de Dios. Por eso dice, justas son todas las razones de mi boca. Nada hay en ellas perverso ni torcido. ¿Sí? Les decía, está hablando acerca de la justicia, de las leyes, de los estatutos, en fin, de la palabra de Dios. Alguien dirá, pero es que no dice la palabra de Dios. No, está diciendo las razones de mi boca. O sea, lo que sale de la boca de Dios es prácticamente lo mismo. ¿Y cómo lo describe? ¿Qué adjetivos utiliza para referirse a las razones, a los razonamientos? Porque razones viene de eso, razonamiento. ¿Qué adjetivos utiliza para describir los razonamientos de Dios que salen a través de su boca? Pues primero, que son justos, o justas son todas las razones de mi boca. Y en nosotros, en la boca de Dios, nunca vamos a encontrar, como dice aquí, nada ni perverso ni torcido. La perversidad es una palabra, por supuesto, muy bien puesta aquí. Y la perversidad, mire que en la Nueva Versión Internacional no utiliza la palabra perversidad, utiliza la palabra maldad. Pero en la acepción correcta, en la lengua castellana, de la palabra perversidad es algo sumamente malo, que causa daño intencionalmente. Si se da cuenta que es muy diferente, la palabra malo pues se queda corta, ¿sí? La perversidad es un comportamiento, es una actitud incluso. Es un comportamiento, una actitud, es una persona, es una cosa, es un hábito que tiene como característica ser sumamente malo, que causa daño intencional, que corrompe las costumbres o el orden o el estado habitual de las cosas. ¿Listo? Eso es algo perverso. Ahora, las razones de la boca de Dios, los razonamientos de la mente y del corazón de Dios no tienen nada que ver con eso, no tienen nada que ver con la perversidad. O sea, que si ser perverso o la definición de perverso es sumamente malo, pues la palabra de Dios es todo lo contrario. Los razonamientos de Dios son sumamente buenos, sumamente pura es la palabra de Dios. Hay un verso que dice así, es que en el Salmo 119, sumamente pura es la palabra de Dios o los decretos del Señor, por eso los ama tu siervo. ¿Sí? Entonces hay que enfatizar. ¿Por qué? Porque pues aquí la palabra perverso es un énfasis que se hace queriendo indicar algo que es sumamente malo. Pero le decía, la palabra de Dios, los razonamientos de Dios, los juicios de Dios, porque un juicio es un razonamiento. A un juicio se llega después de elaborar uno o varios razonamientos. ¿Listo? Entonces los razonamientos de Dios, los juicios de Dios son todo lo contrario, no son sumamente malos, no causan daño intencionalmente, no corrompen ni las costumbres ni el orden, todo lo contrario, son sumamente buenos, que causan un beneficio intencionalmente. La palabra de Dios está para que nosotros tengamos un aprovechamiento, para que vayamos creciendo en sabiduría, para que vayamos creciendo en gracia,
para que vayamos creciendo en buen concepto delante de Dios, que Dios cada día tenga mejor concepto de nosotros. Para eso está dada la palabra de Dios. ¿Listo? Y entonces dice que aparte de sumamente buenas, las razones que salen de la boca de Dios también son justas. Justas, entendámoslo como precisas. ¿Listo? Sin desviación, sin equivocación de ningún tipo. Y mire que continúa. Justas son todas las razones de mi boca, nada hay en ellas perverso ni torcido. O sea, en las razones de la boca de Dios no hay mala intención. ¿Sí? Él habla, y mire, nosotros lo vemos en las Santas Escrituras, con el Señor, lo extraordinario, entre las cosas, características extraordinarias que tiene el relacionarse con Dios para nosotros, es que nos estamos relacionando con un ser que nada tiene torcido ni dobleces, que si nos tiene que exhortar, nos exhorta, que si nos tiene que consolar, nos consuela, que si nos tiene que corregir, nos corrige, que si tiene que vendarnos las heridas, nos las venda. El Señor es correctísimo. En Él no hay dobleces, en Él no hay guiños como para engañar. Él no trae nada debajo de la manga. Él nos habla correctamente, con lo que necesitamos nosotros escuchar, sobre todo cuando tenemos la actitud de escuchar con acatamiento, o cuando escuchamos con actitud de acatamiento. ¿Listo? Hay que ponerle mucho cuidado a eso. Entonces dice, nada hay en ellas perverso ni torcido. Todas son claras para el que entiende y rectas para los que han hallado sabiduría. ¿Listo? Entonces, las razones de la boca de Dios son justas, son sumamente buenas, no son torcidas, son muy claras y son rectas. Para todo el mundo, no. No, Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice, todas son claras para el que entiende y rectas para los que han hallado sabiduría. Claro que es así. Mire cuánta gente en el mundo a través de la historia de la humanidad ha tenido contacto con los razonamientos de Dios que están escritos en la Biblia, y no les ha valido para nada, sino para negar a Dios, sino para llenarse de razones con el propósito de contradecir o de negar su existencia. ¿Listo? No para todos. Las razones de la boca de Dios son claras, rectas, justas, sumamente buenas. No, ¿para quiénes? Para los que entienden, los que a través de la profesión de la fe, con perseverancia, con humildad, con corazón de niño, han ido desarrollando entendimiento, porque el entendimiento es así. Mire, el entendimiento, iba a decir que era diferente al entendimiento que se tiene en lo natural, pero tampoco. Hay personas que nacen con un coeficiente intelectual muy alto. Le voy a poner un caso pues que personalmente me es familiar. Por ejemplo, yo tuve compañeros muy inteligentes en la universidad, muy, y tuve unos profesores excelentes que se les notaba la inteligencia. ¿Listo? Ellos en el momento en que nacieron
nacieron, recibieron a través de la herencia, de la genética, en fin, un coeficiente, unas capacidades intelectuales, pero tuvieron que estudiar, tuvieron que ir a la primaria, tuvieron que ir al bachillerato, tuvieron que ir al pregrado, al posgrado, ¿listo? Tuvieron que desarrollar. Cuando estaban en primer semestre de medicina, no entendían lo mismo que cuando recibieron el diploma. Cuando recibieron el diploma de médicos generales, no entendían lo mismo, no entendían la medicina y no hablaban acerca de las patologías diversas de la misma forma que hablaban o hablaron cuando recibieron el diploma de especialistas. El entendimiento, por más inteligente que sea una persona, hay que irlo desarrollando. Y algo que se necesita aquí en la profesión de fe para desarrollar el entendimiento, ya se lo describí: perseverancia, humildad, actitud, escuchar con actitud de acatamiento, no recuerdo la otra, corazón de niños, creo que también le mencioné. Y así, poco a poco, la persona va desarrollando entendimiento. Y en la medida, conforme vaya desarrollando entendimiento, para esa persona los razonamientos de Dios van a ser cada vez más justos. La palabra de Dios, los razonamientos de Dios cada vez van a ser sumamente buenos, aunque suena redundante, van a ser cada vez más sumamente buenos. Los razonamientos de Dios van a ser cada día más claros, o cada día no, en la medida en que se avance en el razonamiento. Y en la medida en que se avance en el razonamiento, en el entendimiento, los razonamientos de Dios van a ser más y más rectos, ¿de acuerdo? Ahora bien, miremos por favor en el verso 13 del mismo Proverbios capítulo 8. Dice en el verso 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mire algo, dice en los versos 8 y 9 de Proverbios 8 que en los razonamientos de Dios no hay nada malo no hay nada perverso en los razonamientos de Dios. Nada, nunca. Nosotros de Dios no escuchamos una sílaba cargada de perversidad, intencionalmente mala o muy mala. No, jamás. En los seres humanos sí. En los seres humanos es lo normal. Por eso aquí dice, mire, y la boca perversa aborrezco. ¿Cuántos de nosotros a través de nuestra vida, muy seguramente antes de convertirnos a Jesucristo, pues de nuestras bocas salían perversidades? ¿Listo? Digo, antes de convertirnos a Jesucristo, ojalá sea así, que no haya sido antes y después de convertidos. Y mire algo, aquí pues hay que hacer un paréntesis. Si la perversidad de labios o de boca o los razonamientos de alguien después de conocer a Jesucristo, entre comillas, continúan siendo perversos, uno saca su conclusión. Primero, no tiene fe o no ha procedido al arrepentimiento, y por supuesto la tal conversión no existe. ¿Listo? Entonces les decía, la perversidad sí es normal en el ser humano, y el Señor nos dice que la perversidad de labios o la boca perversa el Señor la aborrece. Entonces nosotros ya debemos cuidarnos. Nuestro apóstol el día domingo en
en el culto del domingo tocó esa temática. Hay que ponerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pues está en la Biblia, ¿sí? Hay que ponerle mucha atención a lo que dicen las Santas Escrituras. En Proverbios capítulo 23, en el verso 15, dice algo muy, muy bonito para todos, muy reconfortante. Dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. ¿Por qué digo que estos versos del Proverbios 23 son muy reconfortantes? Porque están expresando el deseo del corazón de Dios para que nosotros, sus hijos, alcancemos algún grado de sabiduría. Podría decir, ojalá, un buen nivel de sabiduría en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y esa sabiduría o esa prudencia también, o sabiduría y prudencia, buen juicio, buen sentido, como lo hemos visto en otras ocasiones, eso se nota. Eso se nota. Con lo que la persona diga, ahí se va a saber si ha alcanzado sabiduría, prudencia, buen juicio, etc. ¿Y qué dice? Lo voy a volver a leer. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Cuando el Señor nos mira comportándonos, conduciéndonos en este peregrinaje sabiamente, se alegra. Qué gusto, dice el Señor. Qué gusto que siente Dios cuando nos mira conduciéndonos con sabiduría. Cuando mira que estamos aborreciendo, los malos caminos. Porque aquí dice en el Proverbios 8, verso 3, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando el Señor ve que nosotros, a través de la práctica, de la fe, del entendimiento que hemos ido desarrollando, aborrecemos el mal y nos apartamos del mal, el Señor en su corazón se va a alegrar. Y más aún, dice, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Mire lo tremendo, porque sabemos, conforme a la epístola del apóstol Santiago, lo difícil que es para todo ser humano dominar la lengua. Por eso dice, el que sabe dominar la lengua es varón perfecto. Y aquí nosotros en las Santas Escrituras, al varón perfecto, o conocemos un solo varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. De ahí para abajo, todos tenemos imperfección que se manifiesta, que se pone de manifiesto cuando abrimos nuestros labios. Y esto es bien difícil, es difícil, pero para todos, para unos más, para otros menos. Hay personas que son muy extrovertidas, que no son para nada inhibidas y hablan fuerte y se hacen sentir, y a veces en el mundo uno escucha, dice la gente, o soy de los que cuando yo llego a un lugar todo el mundo se da cuenta, o mejor dicho, me reconocen. Sí, muy bien, muy extrovertido, habla bastante, pero la palabra de Dios dice que en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Listo? Entonces hay que ponerle atención a eso, bastante atención. ¿Listo? Y les decía,
en el verso 16 de aquí de Proverbios 23, dice: mis entrañas también se alegran cuando tus labios hablaren cosas rectas. Es como que si Dios se conmoviera en sus entrañas. Voy a utilizar no, tal vez no, porque no alcanza a expresar lo que podemos entender aquí. O sea, es un regocijo, podríamos decir, ¿qué palabra? A ver, como supremo. El Señor se siente muy complacido cuando nos ve a nosotros prudentes de labios, cuando hablamos cosas rectas, dice. Él se alegra. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros, conforme a las Escrituras, hemos avanzado en esta profesión de fe. ¿A qué me refiero? A lo que el Espíritu Santo habla a través del apóstol Juan, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una alma que ha prosperado es una alma que habla cosas rectas. ¿Listo? Si no, no puede. Mire, generalmente el hablantinoso no prospera. Yo he visto cantidad de casos de gente que habla demasiado. Si es que para prosperar no se necesita hablar. O ser boquisuelto, peor, boquisucio, o malintencionado, o malicioso con las palabras. No, para prosperar, primero, ante todo, se necesita el favor de Dios. Para prosperar se necesita que Dios esté con esa mujer, con esa jovencita, con ese hombre, con ese joven. ¿Listo? Si Dios está con esa persona, con esa niña, con esa mujer, con esa ama de casa, con ese varón, esa persona, conforme a la voluntad de Dios, llegará a ser un hombre o una mujer próspera. Porque la Biblia lo enseña utilizando la vida de José. Y Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero. ¿Listo? No dices que José hablaba hasta por los codos y era carismático y era chistoso y era el que ponía el ambiente y por eso llegó a ser ¿qué? Un hombre próspero. No, él llegó a ser un hombre próspero porque Jehová estaba con él. Porque tuvo la prudencia para actuar cuando debía actuar y tuvo la prudencia para quedarse quieto y no actuar cuando no debía actuar. Fue sensible a la voz del Espíritu Santo que estaba en él. ¿Listo? Hay que ponerle mucho cuidado, hermano. Ezequiel capítulo Ezequiel capítulo 18, verso 25. Vamos a ver este verso que es bien interesante también. Dice: y decís, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los torcidos? Mire, una de las torceduras que están en nosotros, los seres humanos, una de las torceduras del alma que debemos ponerle mucho cuidado y corregir, tiene que ver con endilgar la responsabilidad de nuestras actuaciones a otras personas. Y lo puedo decir de la siguiente forma: y en eso
ni Dios se salva. Porque si el ser humano comete errores, el ser humano ha llegado al punto de echarle la culpa a Dios por las consecuencias que está viviendo por cuenta de sus propios errores. Es que Dios no me escuchó. Si Dios me hubiera escuchado, si Dios me hubiera advertido, si Dios me hubiera mandado una señal para que yo no hable, para que yo no haga, para que yo haga. Entonces, resulta que la persona hizo lo incorrecto, lo que no debía hacer, y el responsable fue Dios por no hablarle. Y mire que hay un evento en las Santas Escrituras que es exacto, como anillo al dedo. ¿Recuerdan el caso, la ocasión más bien, el momento en el cual el pueblo de Israel estaba siendo desafiado en guerra? Le estaban desafiando a la guerra, Israel tenía que salir a la guerra, y el profeta Samuel le había dicho al rey Saúl, le había dicho que no marche a la guerra hasta que Samuel no llegue y ofrezca el sacrificio y bendiga al ejército de Israel. Y resultó que Saúl estaba esperando que Samuel llegue y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y el ejército empezó a hacer presión en la persona de Saúl. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el enemigo, me imagino, seguramente el enemigo está encima, tenemos que bajar, que no se apoderen de nuestras posiciones. ¿Qué fue? ¿Por qué no arrancamos? Es tiempo de empezar. Y eso lo angustió a Saúl, y Saúl usurpó unas funciones sacerdotales que no le correspondían procedió a hacer el sacrificio. ¿Listo? Y no bien terminaba de hacer el sacrificio, que no lo tenía que hacer él, sino específicamente, concretamente, el profeta Samuel, y llegó el profeta Samuel. ¿Y cuál fue la argumentación de Saúl? Es que te demoraste. Y el pueblo se me desbandaba. Te demoraste. Él no dijo, sí, cometí el error, eso no me correspondía. Fue un error gravísimo, perdóname. Él lo que hizo fue transferir la responsabilidad en el profeta Samuel. ¿Listo? Entonces les decía, aquí está hablando acerca de eso, de algo que es muy tenaz en los seres humanos, muy marcado, y es esa tendencia de achacarle la responsabilidad a otras personas, a otras situaciones, a otros eventos, y no aceptar nuestra propia responsabilidad. Por eso el Señor, a través del profeta Ezequiel, al pueblo de Israel le reclama. ¿Cómo así? Ustedes dicen que yo soy el torcido, que mis caminos son los torcidos. Momentico, mis caminos son derechos, los torcidos son ustedes. ¿Listo? Y en la iglesia, cuidado, uno como siervo de Dios, es como que si yo le echara la culpa a Dios. ¿Por qué? A ver, por alguna situación. ¿Listo? Por ejemplo, es que ¿para qué enviaste la pandemia? Yo venía bien, trabajando bien, y nos tocó cerrar la iglesia, y mira que la asistencia ya no volvió a ser la misma. Mire, eso sería un grave error. ¿Listo? Porque lo primero que debe haber en nuestros labios, y en especial en mí como pastor, es gratitud con el Señor Jesucristo. Porque durante el tiempo de la pandemia
nuestro Señor Jesucristo no hizo sino cuidarnos en lo físico, en lo anímico, en lo espiritual, en lo ministerial, hasta en lo económico. Que la iglesia, la asistencia se menguó, sí. ¿Y qué hacemos? Pero el Señor estuvo y está con nosotros. El Señor lo permitió. ¿Listo? Yo no le puedo echar la culpa. Ahora, esto no es una competencia, ¿sí? El llevar fruto no es algo, no sé cómo se dice, una progresión aritmética, geométrica, yo no sé, no. Para llevar fruto, listo. Hay que llevar fruto en medio de la prueba. Esto es una enseñanza aparte, es un paréntesis. De pronto el fruto que quiere ver Dios en nosotros no tanto es numérico. En un momento dado, en algún momento puede ser numérico. Pero en otro momento puede ser qué tanta templanza tenemos nosotros, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza. No voy a dejar de predicar en la pandemia, no voy a dejar de invitar a las personas, de convocar a la iglesia. No voy a entregar el local, voy a creer que el Señor con su poder, con su diestra va a proveer a la iglesia. Y vamos a continuar porque esta obra es de Dios, esta obra no es mía. ¿Listo? Entonces, eso es lo que espera ver Dios en nosotros y que tenemos que ser muy reflexivos, muy entendidos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. Estamos delante de ti, Dios Todopoderoso. Yo bendigo los tributos de tus hijos y de tus hijas. Gracias por el amor, por la misericordia que tú tienes por cada uno de nosotros. Bendice la semilla, Señor. Bendice la semilla que tus hijos presentan, Señor, porque eres tú quien da semilla al que siembra y pan al que come, Señor. Bendice estos tributos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a perseverar, a continuar, a entender las cosas, las enseñanzas, los principios que tú nos has provisto para que nuestra alma vaya prosperando progresivamente durante este peregrinaje aquí en la tierra. Que sea tu Santo Espíritu llevándonos de la mano, que sea tu Santo Espíritu hablándonos en diferentes momentos, en diferentes situaciones, proveyéndonos la sabiduría que necesitamos, que tengamos ojos y tengamos oídos para recibir la enseñanza, la sabiduría, la exhortación que viene, que tú nos entregas hoy de una forma, mañana de otra. Puede ser a través de una enseñanza, a través de una lectura bíblica, a través de las circunstancias de la vida cotidiana. Tenemos que aprender a leer las circunstancias de la vida cotidiana porque son de muchísimo provecho. En las circunstancias de la vida cotidiana viene mucha información para nosotros, podríamos decir, viene retroalimentación y tenemos que aprender a leer esas circunstancias, a discernir, a descifrar las circunstancias, a descifrar si tú estás agradado, si el respaldo tuyo está en nuestras vidas. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro en cada circunstancia de nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Yo te doy gracias por la Iglesia Torrefuerte, por la Iglesia Genezaret. Oramos por tu Hijo amado, por Martín Romero. Señor Jesucristo, ayúdale, Señor, en este tiempo de prueba, de tribulación.
Señor, te clamamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te suplicamos por nuestro hermano Martín. Señor, ayúdale, por favor, ayúdale con el favor tuyo. En los próximos días le estarán haciendo la cirugía el lunes, Dios mediante. Ayúdale, Señor. Trae sanidad, trae bendición sobre la vida de tu Hijo, Señor. Cuídale a él, cuida toda su familia, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel. Que seas tú guardando a tu pueblo Israel, protegiéndolo, teniéndolo abrazado junto a tu pecho, Señor. Asimismo, por nuestros apóstoles Álvaro y Ruth, que sea tu bendición sobre sus vidas. Yo bendigo a tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.